en haciendo énfasis en lo de la naturaleza inmunológica, vamos a hablar de glomerulopatía, mencionar las principales causas de glomerulopatía, las manifestaciones clínicas, laboratorio a partir de su fisiopatología, y después vamos a hablar de las enfermedades tubo intersticiales, las principales causas, la clínica y el laboratorio de las enfermedades tubo intersticiales. Esto es de New England, esta belleza de lámina. Sé que ustedes no vieron mucha fisiología, o no vieron fisiología renal, vamos a hacer un pequeño, un par de minutos para eso. Tenemos dos riñones, son dos órganos, un órgano par. Cada uno tiene aproximadamente 1 millón de nefronas, ese es el número de nefronas que tenemos al nacer. Vamos perdiendo nefronas progresivamente con la edad, pero en 2 millones tenemos buena reserva nefronal, por lo menos. Podemos mantener la función renal, el equilibrio, la hemostasis, sin caer en insuficiencia renal, incluso perdiendo un riñón. Por eso es que hay donantes vivos. Con medio riñón tenemos suficiente riñón. Incluso con la mitad de ese único riñón, o sea, con el 25% de nuestra masa renal funcional, podemos mantener el equilibrio. Los trabajos experimentales dicen que nuestra masa renal crítica está poco más por encima del 20%. Quiere decir que con 200.000, 400.000 nefronas, tenemos más que suficiente para mantenernos vivos. Estamos perdiendo constantemente, pero aún así la enfermedad renal es una enfermedad bastante importante. ¿Cómo funciona el riñón? La unidad funcional es la nefrona, que está conformada por glomérulo y el aparato intersticial. Los glomérulos generalmente están ubicados en la porción más superior del riñón, la del riñón cortical, y de ahí surgen los aparatos corticales, tubulares, que van hacia la médula, donde se convierte en túbulo colector y después viene el drenaje hacia los juguetes en un riñón. Recordemos un poco de los glomérulos. El glomérulo está construido en un asa donde entra una arteriola y sale con una arteriola, a pesar de que pasa por la interfase capilar. Normalmente todo arteriola entra hacia capilar y después sale como bien. Y no, este es uno de los espacios donde hace este sistema, que entra como arteriola y sale como arteriola. Una arteriola aferente, una arteriola eferente. La arteriola aferente de mucho mayor calibre que la eferente. Esto permite que al ser esta más pequeña hay más resistencia al regreso de la sangre a esta arteriola y mantiene una presión constante alta en estos capilares. Los capilares sistémicos tienen un sistema de baja presión, los capilares renales son sistemas de alta presión. La presión a nivel de la arteria aferente está cerca del 75% de la presión arterial media. La presión arterial media podría ser alrededor de 80, 90 niveles de mercurio, que existe la presión en la arteria aferente estaría en cerca de 60, 65 milímetros de mercurio. Esa presión se mantiene en todos los capilares glomerulares, como es un sistema de alta presión comparado con otros capilares. Esa presión permite hacer su función. ¿Cuál es? Filtrar. Hay una presión intravascular, que es la presión hidrostática, alta. Esto se confronta con una barrera, que es la barrera de filtración. Parte del filtrado del flujo sanguíneo, el flujo plasmático renal, pasa por acá, se filtra un componente y el resto regresa por la arteriola eferente. Esta arteriola eferente va a penetrar en el riñón paralelo a los túbulos renales, los componentes de reabsorción, y van circulando paralelo uno a otro hasta llegar a la médula. Eso es lo que permite el mecanismo de reabsorción y excreción a nivel túbulo intersticial. Después de pasar por acá. Aquí hay unos órganos especiales usados, que está la mácula densa, a nivel del túbulo distal, que baja y después vuelve a subir, como el túbulo vuelve a subir acá, y está el aparato glomerular, que tiene componentes de la arteria aferente. Ellos persiguen, en el caso de la aparato glomerular, es un vasoreceptor fundamentalmente, persiguen presiones y regulan las presiones, mientras que la mácula densa tiene la función de hacer como un quimioreceptor y sobre todo es capaz de percibir sodio filtrado. Y en base a eso modifica presión para modificar los coeficientes de filtración que ocurren a nivel glomerular. Ok, la sangre entra por el capilar y confrontan la barrera de filtración. Vamos a ver la barrera de filtración acá. La parte
En la luz vascular sería esta parte de acá abajo, y esta sería el interior ya de la cápsula de Bowman. Sería entrando en este mismo sentido, esto sería un corte. Esto será una presentación de la barrera de filtración. Primero tenemos el endotelio. Vamos a entrar circulando por la arteriola, el capilar glomerular, y tenemos un endotelio fenestrado, como ve, tiene pequeños huequitos, poros. No son tan pequeños, son de 1000 Armstrong aproximadamente el tamaño. Por debajo de este endotelio, está una membrana basal. Está la siguiente membrana basal, que son de las células epiteliales, porque la membrana basal tiene primero el endotelio y está el epitelio. El epitelio es el que viene de la prolongación de esta cápsula de Bowman, que tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. La capa visceral son estas células que van a recubrir y formar parte también de la membrana epitelial. Estas células epiteliales tienen prolongaciones esitiformes, que son los podocitos, y esto a su vez tienen microprolongaciones, haciendo un revete con unos pelitos alrededor de este componente que va a recubrir, como ven acá, toda el capilar glomerular. Tenemos entonces el endotelio, el espacio endotelial, la membrana basal del epitelio. Entre los dos componentes hay una zona externa e interna y una capa densa entre las dos láminas basales, que se ve más densa en los cortes histológicos, y posteriormente tenemos los componentes exteriores epiteliales, que son las células, los porocitos. El punto es este, que el espacio acá de estos poros son poros relativamente grandes, había dicho que era aproximadamente 1000 Armstrong. ¿Qué significa eso? Que por ahí pasan macromoléculas. Agua, iones, glucosa, proteínas, puede pasar muchos elementos por esa área. Esos poros, esos huecos, es un filtro mecánico para evitar que las moléculas grandes no pasen las células. Básicamente, no filtran células mientras el endotelio se ingresa. Por debajo del espacio endotelial está este componente, esta trama, esta red de tejidos. En estos espacios, los espacios entre estos tejidos es mucho más pequeño. Comenzamos con 1000 Armstrong, y ya para la parte más exterior, los espacios entre porocitos es apenas de 50. Como ven, el espacio de 1000 pasó a 50, son mucho más pequeños. Esa es la parte física. La otra parte de la densidad de esta estructura de la membrana es esta parte de este tejido, que es las cargas eléctricas. Esta estructura, tanto el endotelio como la membrana basal, ambas membranas basales, y los podocitos tienen carga negativa, quiere decir que repelen cualquier sustancia que tenga carga positiva, mientras la de carga negativa permite su paso. Entonces, la barra de filtración funciona bajo dos principios: el principio de carga eléctrica y el de tamaño de las moléculas. De esa manera, si al principio podrían filtrar moléculas grandes de 500.000 Dalton, al final las moléculas de menos de 50.000 Dalton, de más de 50.000 Dalton, no pasan. En ese rango que está cerca de los 50.000 y los 10.000 Dalton, aunque pueden pasar por tamaño, no pasan si son de carga negativa, porque se repelen, pasan solamente a las que tienen carga positiva. De un doble criterio de selección: carga y tamaño de molécula. Esas son las barreras de filtración. Así, al final de esto, ¿qué es lo que debería pasar? Agua, iones y, cuando mucho, glucosa. La carga filtrada de proteína debería ser mínima para este aparato, para esta malla, para este sistema de filtración, que es la barrera de filtración glomerular. Recuerden que el flujo plasmático renal es aproximadamente el 75%, el 20%, perdón, del gasto cardíaco. Quiere decir que aquí, por acá, porque es por la corteza de un riñón, por los riñones va a pasar aproximadamente entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco, que sería entre 1.2, 1.3 litros por minuto. Pero nosotros orinamos apenas 1 cc, 2 cc por kilo por hora. Todo lo que se filtra, todo lo que fluye no se va a filtrar. ¿Cuánto se filtra? Si utilizamos una sustancia como el ácido amino hipúrico, la inulina, podemos hacer un estimado de la real filtración glomerular. Del flujo plasmático renal, que hemos dicho que está entre 1.200 y 1.300 mililitros por minuto, apenas el 10% se filtra. Se filtra de 120 a 130 mililitros por minuto. Eso es lo que se filtra, atraviesa esta barrera. Y de esos 100 mililitros por minuto, no se va a orinar apenas 1 a 2 cc por hora. ¿Qué significa?
que más del 99% también de lo que se filtró se reabsorbe. Entonces, no todo lo que se fluye a través de los riñones se filtra, no todo lo que filtra se orina. Hay un mecanismo de reabsorción y también de secreción, que eso se logra, se integra en el aparato tubo intersticial que también vamos a ver hoy. Vamos a hacer primero de la parte glomerular. Los mecanismos inmunes de la patogenia de la enfermedad renal, tanto tubular como glomerular. Básicamente, la enfermedad glomerular tiene varios mecanismos de producción, donde los mecanismos inmunológicos, los mecanismos inmunes, son los más importantes. Están los componentes tóxicos y vasculares en segundo lugar, pero los inmunes son con mucho más frecuentes en las patologías renales. Por eso esta transparencia es haciendo énfasis en esos componentes inmunes. Cuando hablamos de mecanismos inmunes, estamos hablando de complejos antígeno-anticuerpos y activación del complemento. Esos son los actividades inmunológicas. ¿Cómo se clasifica la enfermedad renal según estos mecanismos inmunes? Cuando la formación del complejo antígeno-anticuerpo, o sea, los inmunocomplejos, se forma en el riñón, la formación es in situ. Eso significa que primero está el antígeno, ya en el riñón, y posteriormente viene el anticuerpo. Se acoplan allí en el riñón y generan la reacción inflamatoria. Entonces, formación de inmunocomplejos in situ. La otra es que los inmunocomplejos no se formen en el riñón, sino que se formen en cualquier otra parte del organismo y lleguen ambos ya acoplados, antígeno, anticuerpo, lleguen al riñón a través de la circulación. Son moléculas pequeñas capaces de atravesar el endotelio vascular, renal, por los porocitos, perdón, por el endotelio, por los poros esos que vienen ahí, el endotelio fenestrado de 1000 años. Entonces, esas moléculas pasan esa barrera, pero no atraviesan toda la estructura, quiere decir que se acumulan en el subendotelio del glomérulo. Y allí es donde ocurre la reacción inflamatoria. Vean que cuando los inmunocomplejos vienen por la sangre, la reacción inflamatoria es básicamente subendotelial. Cuando la reacción de inmunocomplejo ocurre in situ, lo que entra son los anticuerpos, no tienen que entrar por circulación, pueden entrar a través del mesangio del mismo riñón y el ataque comienza por los porocitos, no por el subendotelio, o sea, comienza por el epitelio, iría en un sentido contrario. La naturaleza de los antígenos también es una forma de subclasificar los inmunocomplejos en sí. Ok, el acoplamiento ocurre en el riñón, pero ¿sobre qué ocurre? Sobre antígenos que estaban allí, que ya existían, son antígenos intrínsecos, que son propios del riñón. Por ejemplo, que haya un anticuerpo contra la membrana basal glomerular. Esta es la enfermedad de Gutt-Pastöger, que es una nefritis antimembrana basal glomerular. O que el anticuerpo actúe sobre los glomérulos, la membrana, que es el antígeno de Hyman. El antígeno de Hyman es una enfermedad hipotética que el hombre tiene muy poca repercusión, pero es un modelo inmune descrito por este autor y que explica una cantidad de cosas para entender los mecanismos. Ya existe el mecanismo, el antígeno, el glomérulo que fue transformado o simplemente reconocido como anormal, un proceso inflamatorio, y después viene el anticuerpo y toda la reacción inflamatoria. También puede ser que el antígeno no sea propio del riñón, pero llegó allí y se implantó. Ahí tenemos los productos bacterianos, virales o parasitarios. Entre los productos bacterianos puede ser una endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa suele cursar con glomerulonefritis. Puede ser viral, ya lo mencionamos en las clases, que la hepatitis B y la hepatitis C pueden dar glomerulonefritis. Ahí el antígeno puede implantarse, llegar el antígeno primero y posteriormente se crea la formación del complejo antígeno y viene la reacción inflamatoria que va a lesionar el glomérulo. Pueden ser moléculas cargadas como proteínas, mieloma, en el caso del mieloma múltiple. Puede ser que sean de masa de de inmunoglobulina como la enfermedad por IgA o la enfermedad por IgE, son enfermedades que afectan el riñón. Y los antígenos son implantados en el riñón y en el riñón ocurre el acoplamiento. Cuando el acoplamiento ocurre en sangre circulante, y posteriormente en sangre en otra parte de la economía, y llegan al riñón ya como un inmuno complejo, como antígeno acoplado. Puede ser también la naturaleza latina, que son antígenos endógenos o antígenos endógenos que son antígenos propios del cuerpo. La reacción antígeno-anticuerpo que se genera en cualquier parte del cuerpo son contra antígenos propios. Material nuclear. Cuando hay una enfermedad como el lupus, una enfermedad con la vascular, se crean
autoanticuerpos. Esos anticuerpos van contra el DNA, contra el material nuclear de células propias. Ese complejo antígeno-anticuerpo anti-DNA, DNA, circula y es atrapado por el DNA. Y se crea la reacción. Esta sería la aplicación de la nefritis lúpica. Pero se también por antígenos tumorales. El acoplamiento antígeno-anticuerpos, o sea, por una forma de cáncer, leucemia, linfoma, carcinoma, y se implante como inmunocomplejo en el riñón y produce una nefritis. Puede ser por antígenos exógenos. Ese antígeno exógeno puede nuevamente ser una bacteria o un virus. Habíamos hablado aquí de bacterias y virus, pero aquí lo que llega es el antígeno y se implanta en el riñón y después viene el complejo anticuerpo. Aquí no, aquí el complejo anticuerpo se formó fuera del riñón, circuló y fueron atrapados. Esa es la explicación más creíble para la glomerulonefritis postestreptocócica. Ahorita la vamos a ver con detalle, que es la causa más frecuente de glomerulonefritis aguda. Aguda, potencialmente aguda. Pero es un modelo muy bien estudiado que ahorita vamos a revisar. Puede ser también por componentes virales y que queden estos cuadros. También puede ser antígeno exógeno, una droga que actúa como un antígeno, como un anticuerpo, y posteriormente se forma el complejo anticuerpo, circulando, pasan por el glomérulo, se filtran y se implantan en la barrera de flujo. Hay un tercer grupo de enfermedades donde no es mediada por acción de antígeno-anticuerpos, sino solamente por el anticuerpo inmunoglobulina. Esto lo llaman la teoría de los anticuerpos citotóxicos, una inmunoglobulina que lastima y daña bien sea el glomérulo o al aparato tubular, pero en este caso estamos hablando del glomérulo, y produce un daño glomerular. Esta es la teoría que explica el síndrome nefrótico más frecuente, que es la enfermedad de cambios mínimos, o nefrosis lipoidea. Los anticuerpos citotóxicos, en este caso, la inmunoglobulina, IgG, ella viene por el mesangio del riñón y por eso atacan primariamente a los polocitos, por dentro de la cápsula interna y no a través del suelo endotelio, sino por los polocitos, que es la primera afección que hace. No hay daño a la membrana de filtración, no se ve incluso macroscópicamente a nivel microscopía óptica, solamente se ve con microscopía electrónica, por eso que se habla de cambios mínimos. Los cambios estructurales son mínimos, los cambios son más bien funcionales, y lo que ocurre aquí es que lo primero que se afecta acá son las cargas. Esas cargas negativas se pierden y se vuelven neutras, y en vez de repeler cargas negativas, empiezan a filtrarse. Entonces empiezan a filtrarse proteínas, pequeñas proteínas, que antes no se filtraban, fundamentalmente la albúmina, más que la globulina, más la albúmina, y de esa manera aparece la enfermedad de cambio mínimo, que es un síndrome. Como ven, el tipo de lesión puede explicar también la naturaleza de la enfermedad. Esto va más o menos a lo mismo. ¿Cómo puede ser la reacción inmune? Puede ser por anticuerpos citotóxicos. Este es lo que explica la enfermedad de cambios mínimos. ¿Okay? Anticuerpos que se unen a las membranas, a las células epiteliales, endoteliales o mesangiales del riñón y producen su lisis, su daño, por acción directa de la inmunoglobulina, sin participación del complemento, sin participación de células inflamatorias. Estos son mecanismos de excepción, pero explican la enfermedad de cambios mínimos y las enfermedades como el nefritis de Haydn, también se comporta como un síndrome. Los depósitos de anticuerpos. Acá el antígeno y el anticuerpo unidos son capaces de activar la cascada del complemento. Recuerden que el complemento se activa por su vía clásica por la presencia de los complejos antígeno-anticuerpos. Se activa la cascada del complemento hasta llegar al complejo ataque de membrana, y este es el que va a producir el daño celular, glomerular o tubular. Como ven, entonces hay la participación citotóxica y la participación de complejos del complemento. Es un paso más. En estas dos no hay participación celular. En estas dos, si lo vemos a microscopía óptica, no hay grandes cambios. Tenemos que utilizar inmunofluorescencia y ver dónde están los depósitos de inmunoglobulina y los depósitos de complemento para establecer los niveles de lesión. Pero lo que ocurre en la mayoría de los casos es que el complemento tiene fracciones que tienen la capacidad de llamar anafilaxia y quimiotaxis de otras células inflamatorias. Entonces, el complemento activado, la cascada
inflamatoria y llama células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, plaquetas, linfocitos T, todo esto de cascada inflamatoria completa, y toda esta reacción inflamatoria celular tradicional es el que produce el daño del glomero o tubular. Nuevamente es el mecanismo de la inflamación glomerular. Aquí tenemos un resumen qué puede pasar. Okay. Hay un glomérulo que es atacado por distintos mecanismos inflamatorios. Puede haber factores genéticos, hay enfermedades genéticas glomerulares como la enfermedad de Alport, por ejemplo, que está asociado al cromosoma X, y de esa manera se generan enfermedades. Puede ser por influjo de leucocitos, de mediadores inflamatorios, leucocitarios, mediados por células inflamatorias, polimorfos nucleares, macrófagos, linfocitos, lo que habíamos visto ahorita, solamente por acción del anticuerpo, inmunoglobulina, anticuerpo y complemento, complejo ataque de membrana, y los cambios hemodinámicos que ellos generan, activando factores de crecimiento, como oncogenes que tienen las células, que pueden ser activados por cualquier combinación de estos elementos. Entonces se produce el daño que afecta el glomérulo o la matriz de células del glomérulo y del mesange. ¿Qué puede pasar? Este daño inflamatorio puede ocurrir dos cosas. Que vaya al switch de on o de off. ¿Qué significa esto? Si el proceso inflamatorio se mantiene, se autorregula y se retroalimenta, se mantiene activo, se mantiene en on, la inflamación es persistente, provocando el daño renal y terminando en insuficiencia renal por lesión renal. Daño de pérdida de masa glomerular, entra en falla renal, menos de 20% de masa renal, y la insuficiencia renal se hace irreversible. La otra posibilidad es que el mecanismo inflamatorio se resuelva. El mecanismo inflamatorio no sea permanente, pase ahora. ¿Ok? Entonces, los moléculas antiinflamatorias, esos elementos inflamatorios desaparecen, se van filtrando y hay una resolución del proceso inflamatorio. Estas son las enfermedades autoinmunes o las enfermedades glomerulares que son autoinmunizadas, como la glomerulonefritis aguda con estreptococcus, como la enfermedad de cambios mínimos, que es mencionado, las dos son autoinmunizadas. Van a esta vía, el paciente tiene una enfermedad, pero se recupera en semanas, meses, están completamente recuperados. Entonces, vamos a hablar de las enfermedades glomerulares. Un grupo de enfermedades que causan una alteración de la integridad, tanto estructural como funcional, una u otra, o ambas, ¿okay? Del glomérulo. Una enfermedad glomerular, una afección del glomérulo, que pueden clasificarse en primaria y secundaria. La primaria no se refiere a idiopática, se refiere a que afecta primariamente al riñón. La enfermedad, su primera manifestación, se ubica en el riñón. Ahí tenemos la glomerulitis aguda por estreptococo. El estreptococo no está echándole dientes al glomérulo, son anticuerpos circulantes que son atrapados por el riñón, y ya muy posterior de la enfermedad estreptocócica, la enfermedad estreptocócica ya está curada incluso, empieza la reacción inflamatoria en el proceso endotelial del glomérulo y aparece la respuesta inflamatoria celular completa, que termina dañando el glomérulo, produciendo la glomerulonefritis aguda, la principal causa de glomerulonefritis aguda, la congestión. Es una forma de glomerulopatía primaria. La glomerulocitis tergéntica o de medias lunas, estas pueden ser de varias etiologías, el lupus está asociado a ello, hay otras enfermedades que también lo pueden dar, como la enfermedad de Gufas. La nefrosis lipidea o enfermedad de cambios mínimos también es una glomerulopatía primaria y está relacionada con, como habíamos dicho, con anticuerpos citotóxicos, solamente con inmunoglobulina, sin complementos, sin participación celular. Y la glomerulonefritis membrana proliferativa, que es también una forma autoinmune, pero aquí sí participa el complemento. Otra forma autoinmune, que es una segunda forma de síndrome nefrótico, y esta es la forma más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto. Mientras que el cambio mínimo es la más frecuente en los niños. En secundaria, hay una enfermedad general que explica el daño glomerular. El lupus, una glomerulonefritis lúpica, la enfermedad general sistémica, el lupus, anticuerpos antinucleares, contra el material nuclear de todas las células de todo el cuerpo. Puede expresarse en cualquier parte. Da mucha artritis, da carditis, da vasculitis, pero también da glomerulonefritis en piel, en muchos órganos. El lupus es muy pleomórfico, tiene muchas manifestaciones clínicas.
Una de ellas es la lesión glomerular, la lesión renal. También posee la diabetes mellitus. Los países del primer mundo, la causa más frecuente de daño renal irreversible, diálisis, que el paciente requiere diálisis, está en la glomerulopatía primaria. Nosotros que somos más bien del tercer mundo, tenemos como las causas más frecuentes de daño glomerular, de enfermedad renal terminal, son enfermedades que son potencialmente curables, o controlables por lo menos, como la diabetes y la hipertensión. Esas dos enfermedades, diabetes y hipertensión, son las causas más frecuentes de nuestros pacientes en diabetes. Entonces, está la diabetes como segunda posibilidad, la colocamos como enfermedad sistémica que puede producir enfermedad glomerular. Es mucho más frecuente que el lupus, daña mucho a los pacientes diabéticos tipo 1 o tipo 2, después de 15 o 20 años de enfermedad, ya ese riñón, si no fue bien controlada la enfermedad, seguramente ya va a haber los daños del riñón, que es la nefritis diabetes, la nefritis por la diabetes. La amiloidosis es una enfermedad de depósito de material amiloide, ya lo habíamos mencionado, puede dar manifestaciones tanto glomerulares como tubointersticiales. Las vasculitis son enfermedades autoinmunes, donde se crean anticuerpos contra el endotelio vascular, y el riñón, el glomérulo, es un componente vascular. Los capilares vasculares que tienen proceso de vasculitis y también dan nefropatía. Y la paranefritis nodosa, por ejemplo, es un ejemplo del mismo Wegener, que es otro ejemplo de vasculitis con severa afectación renal. De las enfermedades colágeno vascular, el lupus puede cursar con vasculitis, la artritis reumatoide puede cursar también con vasculitis. También están las enfermedades infecciosas sistémicas. Aquí tenemos la endocarditis bacteriana subaguda. La endocarditis bacteriana, que sea corazón izquierdo o corazón derecho, puede por siembra y formación de complejo, bien por siembra de antígenos o por siembra de complejos anticuerpos, producir un daño glomerular. Eso en el caso de la bacteriana. Vamos a meter aquí otras infecciosas como la hepatitis, también. Y también hay causas hereditarias. Ya habiendo mencionado ya el síndrome de Alport, posiblemente fue lo que mató de todo, no hay mucha evidencia de ello, pero posiblemente, o la enfermedad de membrana física. Ambas son enfermedades asociadas al cromosoma X. Enfermedades hereditarias que el paciente termina con afectación severa renal, termina con falla renal, y esta es realmente la causa. Recuerden que Beethoven tuvo todas esas características de una enfermedad de Alport. Se fue quedando sordo, se fue quedando ciego, al final se puso como una bola de agua por la nefropatía, la insuficiencia renal, y después la pérdida de conocimiento, la parte cognitiva, la demencia, y bueno, los médicos de la época, que no sabían mucho de nefrología en la época, sí sabían lo que tenían que saber para poder curar. Intentaron tratarlo y le dieron mercurio, con lo cual lo remataron. Ese era el tratamiento para la época. También mercurio a los pacientes con enfermedad renal. Síndrome clínico de las enfermedades glomerulares. Las enfermedades glomerulares, hay básicamente 3 grandes síndromes clínicos. De ellos 2 son los más importantes, que es el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, y como tercero podemos mencionar las anomalías urinarias asintomáticas. Nefrítico, nefrótico, anomalías urinarias asintomáticas. El nefrítico, a su vez, puede ser agudo, rápidamente progresivo o crónico. Todas estas 3 formas son nefríticos. Síndrome nefrítico agudo, nefrítico rápidamente progresivo o glomerulonefritis, y síndrome nefrítico son sinónimos de nefritis rápidamente progresiva o glomerulonefritis crónica. El síndrome nefrótico y anomalía urinaria asintomática. Vamos a explicar nefrítico, nefrótico y la anomalía urinaria para entender en qué consiste cada uno. Síndrome nefrítico se diagnostica en base a una actividad clínica, un diagnóstico clínico. Todo paciente con hipertensión, edema y hematuria, que puede ser macroscópica o microscópica, ya tiene la triada clínica para hacer diagnósticos de alta certeza de síndrome nefrítico. Ellos también suelen cursar con hiperafemia, o sea, retención de urea y creatinina. Son los asuados tan elevados porque ellos cursan con insuficiencia renal. Puede ser aguda o crónica dependiendo del tipo de síndrome nefrítico, si es agudo o crónico. Hay proteinuria variable, no extremadamente marcable, pero hay proteinuria, y el volumen urinario también está disminuido. Hay oliguria
porque hay caída de la filtración glomerular. Está perdiendo glomérulo y está filtrando. Esa es la característica del síndrome nefrítico. En el síndrome nefrótico, por el contrario, clínicamente lo que se evidencia es el edema. Ellos no suelen tener hipertensión arterial. Rara vez hacen hematuria. Muy pocas veces hacen hiperafluemia. La proteinuria es muy intensa. Por eso es que el edema en este paciente es muy marcado. ¿De cuánto es la proteinuria? Lo pueden presentar de esta manera, con 50 miligramos por kilogramo de peso en 24 horas. Si lo llevan a una proteinuria de 24 horas, estamos hablando de un síndrome nefrótico, estamos hablando de más de 3 gramos en 24 horas. Y la hipoalbuminemia, tanta proteína, fundamentalmente albúmina, que está perdiendo por la orina, hace que la albúmina plasmática disminuya. Entonces la albúmina, que debería estar por encima de 3, está muy baja. Puede llegar a 12 incluso. Esa hipoalbuminemia es lo que condiciona la caída de la presión óptica y el edema por disminución de la presión. Es la fisiopatología del edema. También hay hiperlipidemia y lipiduria. Y como mecanismo compensatorio hepático de esta pérdida de proteínas es sintetizar proteínas. Pero el hígado sintetiza lipoproteínas, es lo que sabe hacer más rápido. Y aumenta la concentración de colesterol y triglicéridos tan alta que hasta aparecen en la orina. Se filtran y se aparecen en la orina. Literalmente, goticas de grasa flotando en la orina. Esa es la lipiduria. Esta es la manifestación de un síndrome nefrótico. La anomalía urinaria asintomática. Asintomática, no hay síntomas. Es un hallazgo casual de hematuria o de proteinuria microscópica, en el caso de la hematuria, porque si fuera macroscópica ya no es asintomática, para que se ve la hematuria. Aquí no se ve, simplemente es un hallazgo por casualidad que le hicieron un examen de orina, por un examen preempleo, por un chequeo general, y por casualidad encontraron esta manifestación. Hematuria microscópica o proteinuria sin nivel. En estos casos, esto puede ser un marcador predictivo que posteriormente se va a volver a un nefrítico o un nefrótico. Pero en muchos casos esto se revierte solo, espontáneamente. Aquí no hacemos nada. Repetimos el examen de orina en una semana y ver que esto haya sido revertido. Si no revierte y se mantiene el tiempo, tenemos que hacer entonces protocolo de estudio para ver dónde lo vamos a clasificar, si como nefrítico o nefrótico. Pero generalmente revierten solitos y pueden aparecer varias veces en la vida y desaparecen anomalías urinarias. Esto es un esquema, uno de los más completos que he visto de fisiopatología del síndrome nefrítico. Hay muchos, pero este está bastante bien y está inspirado, como ven, en una glomerulonefritis aguda por estreptococcus. Este es el modelo que utilizamos para estudiar síndrome nefrítico. Hay una infección estreptocócica, puede ser en la piel, puede ser en la garganta, en la faringe, la faringitis estreptocócica, cualquier elemento. Ahí ocurre la reacción antígeno-anticuerpo y puede incluso resolver la fiebre, la lesión de la piel dermatitis o la amigdalitis. Pero se formaron complejos antígenos-anticuerpos que circulan por la sangre. Cuando pasan por el glomérulo, son capaces de atravesar el espacio subendotelial. Penetran por los poros del endotelio penetrado y se depositan en el endotelio subendotelial en el glomérulo. O sea, en la primera capa, apenas pasó la primera barrera de filtración, que es la más grande, la de los agujeros penetrados del endotelio. Y ahí se depositan los antígenos y anticuerpos. Allí activan los antígenos y anticuerpos, viene la migración celular y produce el daño completo de la barrera de filtración, muy bien, la destroza, pero operación completa inflamatoria de todo eso, antígenos, anticuerpos, ataque de membrana, linfocitos, macrófagos, todo lo que la cascada inflamatoria. Al ocurrir este daño de la barrera de filtración, aparece la hematuria. Porque hay un hueco en la barrera de filtración, entonces los elementos formes que antes no pasaban, al existir esa tronera en la barrera de filtración, empiezan a filtrarse elementos celulares, linfocitos, plaquetas, pero células rojas, entonces hematuria. Por supuesto, también se filtran grandes cantidades de proteínas, es variable, puede ser mucho, no tanto. En total es que también hay proteinuria. Como ven, hay hematuria, proteinuria, al hacer este elemento, pero hay un aumento, una cascada inflamatoria que produce
edema de las asas glomerulares. Los rotos vasos los que no estén rotos, fluidos, hay edema y vasoconstricción de las asas glomerulares. Todo eso termina provocando una caída de la filtración glomerular. Por el edema, como vemos también la glomerulonefritis. La disminución de la filtración glomerular va a producir orina menos, oliguria. Entonces, por lo tanto, si no filtra menos, no va a filtrar urea y creatinina. Insuficiencia renal, retención de agua. Tampoco va a filtrar grandes cantidades de agua. Por eso también hay hipervolemia. No está abrigando menos, está filtrando menos. Entonces, y se va a reabsorber más también. Y eso contribuye con el edema. El edema se fundamenta más por la hipervolemia que por la hipoproteinemia, porque la hipoproteinemia puede ser muy leve, pero la hipervolemia siempre está presente. Y hay edema, hipertensión y hematuria. Que es la tirada clínica. Aquí tenemos, si tú tienes hipervolemia y la actividad renina angiotensina aldosterona está activada porque hay una caída de la filtración, al caer la filtración glomerular, se activa el sistema renina angiotensina aldosterona. Entonces eso va a producir también hipertensión por vasoconstricción periférica. Entonces si tiene hipertensión arterial, puede condicionar insuficiencia cardíaca, un edema pulmonar agudo por hipertensivo, o la cefalopatía hipertensiva. Son complicaciones, porque la hipertensión en estos pacientes son muy severas. Y generalmente consultan por la complicación de la hipertensión más que por el edema que está presente, pero no suele ser tan marcado, aunque es variable. Algunos se asustan con edema y hematuria y corren de inmediato con el médico sin llegar a una cefalopatía hipertensiva. Más o menos la fisiopatología es un síndrome nefrítico. Como ven, la barrera de filtración está completamente rota y filtra proteínas y sangre hematuria. Posteriormente, con la caída de la filtración por el edema de asa, es que ocurre la activación del sistema renina de la aldosterona, que aumenta la reabsorción por la acción de la aldosterona, menos volumen urinario, oliguria, y hipervolemia. Y eso condiciona el hipertensión. En el caso del síndrome nefrótico, esto es un esquema del síndrome nefrótico, lo que ocurre es específicamente un aumento de la permeabilidad capilar glomerular. Si recordamos la enfermedad de cambios mínimos o otra causa del síndrome nefrótico, el daño comienza por los porocitos, por el epitelio, no por el endotelio, sino por el epitelio celular. Se dañan esos porocitos, pierden su carga, sus proyecciones, la barba de esos porocitos, y al perder la carga, pierde la selectividad de la barrera. La barrera no es selectiva, no pasan células, no hay bacterias, pero sí pasan moléculas más grandes que no deberían estar pasando. Es la alumina. Hay un aumento de la permeabilidad capilar y hay una proteinuria masiva. Cuando tienes proteinuria masiva, estás hiperfiltrando. ¿Ves? Pasa mucha proteína, sus agujeros son muy grandes, son poco sensibles, y junto con la proteinuria hay otros elementos, agua, iones, moléculas glucosa, todo eso filtra, incluyendo esta componente porque ella está hiperfiltrando. La filtración glomerular no baja, se mantiene normal o incluso sube también, está hiperfiltrando proteínas, pierde las proteínas plasmáticas que no debería estar perdiendo, las pierde. Ahí por luminemia. Al caer la albúmina, cae la presión cótica. Al caer la presión cótica, hace edema. Edema por caer la presión cótica. No hay hemorragia. De hecho, el volumen intravascular está disminuido. ¿Por qué? Porque si no hay proteína y no hay presión cótica, el agua sale del espacio intravascular hacia la intersticio. El volumen intravascular efectivo está disminuido. Pero no solamente está el edema, junto con la pérdida de proteínas y el albúmina también pierde otras proteínas plasmáticas. En esas proteínas plasmáticas están las proteínas inmunológicas. Estos pacientes pierden antígenos, pierden anticuerpos, pierden fracción del complemento, ¿ok? Y todo eso produce un estado de inmunosupresión, porque está filtrando esas proteínas del sistema inmune. Ese paciente también hace complicaciones, infecciones frecuentes y mueren por esto, por infecciones. También por la hiperfiltración pierden las proteínas de la hemostasis de la coagulación. Pierde todo tipo de proteínas, pero pierde más proteínas anticoagulantes que procoagulantes. Por ejemplo, pierde mucha antitrombina 3, que es un anticoagulante. El hígado
responde aumentando la producción de fibrinógeno, que es un hipercoagulante. Entonces, pierde lo que impide la coagulación, aumenta lo que la favorece, está en un estado hipercoagulante. Si entonces nosotros en un estado hipercoagulante, estos pacientes ya tienen impacto en cualquiera de la columna cerebral, coronario, intestinal, abdomen, en cualquier parte del cuerpo para tener impacto. Y esto también es muy intenso para ellos. Pierden proteína C, la proteína C y S, que perdón, la síntesis hepática está aumentada, la síntesis hepática de fibrina está aumentada, y la lipoproteína, en síndrome nefrótico, como lo he mencionado, aumenta la síntesis de lipoproteínas, colesterol triglicéridos y hay hiperlipidemia. Esto favorece la formación de aterosclerosis. A largo plazo también te va a dar un estado hipercoagulante. Probablemente también estos pacientes no se mueren por una infección, se mueren por un infarto. Como ven, la fisiopatología es un poquito más planificada, más bonita, al síndrome de Froehlich. La patología tubular intersticial. Si habíamos dicho que las patologías glomerulares son fundamentalmente de tipo inmunológica, la patología, la nefritis tubular intersticial es fundamentalmente tóxica y vascular. Ahorita vamos a ver la lista de causas y vamos a ver esa diferencia entre una y otra. ¿Qué son las nefropatías tubular intersticiales o la nefritis tubular intersticial? Un grupo de enfermedades heterogéneas, como diversas, que cursa con alteraciones estructurales o funcionales y funcionales predominantemente del intersticio y del tubo renal. Predominantemente. Vamos a encontrar patologías que pueden dar tanto una glomerulopatía como una tubulopatía. El lupus puede dar ambas cosas, por ejemplo. Por eso, pero la predominancia de tipo tubular es la que vamos a hablar, vamos a hacer las principales causas. Recuerden que el riñón es un glomérulo que filtra y el aparato tubular intersticial que tiene la función de reabsorber, tiene la función de mantener el equilibrio electrolítico porque reabsorbe y excreta electrolitos, sodio, potasio, calcio, sobre todo. ¿Okay? Los trastornos hídricos, retiene agua, pierde agua. Trastorno ácido-base, esa clase, ambas clases ya las vimos, las tres, electrolítico, hídrico y ácido-base las vimos. Y por supuesto el trastorno de las proteinuria o no proteinuria, como vimos en la patología glomerular. Las proteínas que se filtran, una muy pequeña cantidad, aún con un aparato glomerular indemne, se pueden reabsorber y volver a la circulación. Al final, uno no debería orinar más de 120 miligramos de proteína en 24 horas. Cualquier cosa por encima de ese valor de 125 estamos hablando de una proteína. Y se hace significativa ya cuando pasa al medio grado. Entonces tenemos el trastorno de las proteínas que también se puede. Recuerda que el riñón tiene otras funciones, como la producción de eritropoyetina, tiene el efecto sobre la vitamina D, ahí es donde ocurre la hidroxilación de la proteína, perdón, de la hidroxicolecalciferol en la posición 1,25 hidroxicolecalciferol se produce en el riñón, que es responsable de la vitamina D, la absorción de calcio. Como ven, el riñón tiene otras funciones, pero en el aparato tubular fundamentalmente es esto. Estas cuatro: agua, electrolitos, ácido base y proteína. Por lo tanto, aunque tenga una patología, una nefritis, la clínica va a ser alteración de estos elementos. Trastornos hídricos, edema, hipertensión. Trastornos electrolíticos, sodio, potasio, calcio, magnesio. Trastorno del equilibrio ácido-base, acidosis o alcalosis metabólica, generalmente acidosis. Y los trastornos de la proteína, hipoproteinemia o hiperproteinemia o hiperproteína para el tubo. ¿Cuáles son los hallazgos frecuentes en una nefritis tubular intersticial? La clínica de estos pacientes. Ellos, como tienen un trastorno en el manejo del agua, orinan más, tienen poliuria. Normalmente la diuresis está entre 0,5 y 1,5 cc por kilo por hora. Eso te da un aproximado de 500, dicen los libros, de 500 a 1500 mililitros por día. Eso depende, hay un rango importante, pero depende más o menos de ese rango, de 0,5 a 1,5 cc por kilo por hora. Es la forma correcta de calcular. Cuando hay una patología tubular intersticial, recuerda que no todo lo que se filtra se orina porque se reabsorbe, pero ¿quién lo reabsorbe? El aparato tubular intersticial.
Si no hay reabsorción, toda esa cantidad de líquido tiene que orinarse. El paciente tiene poliuria, orina mucho y aumenta la micción durante la noche, hace micturia o nocturia. Entonces, el paciente orinando muy frecuente, incluso con una alta frecuencia nocturna. Aparte de eso, que tiene poliuria y polidite, también tiene un trastorno del equilibrio, se va a hacer equilibrio hídrico y de los electrolitos. Ellos también pueden ser edema e hipertensión arterial. A pesar de que están orinando mucho, hacen edema e hipertensión porque pierden proteínas también en el proteinúrico y la hipertensión porque la activación del sistema renina presión aldosterona, la aldosterona actúa en el nivel de la partícula, tampoco está funcionando. El paciente tiene estas características, dañan los glomérulos, hay caída de la filtración glomerular a largo plazo en la neuromuscular y hacen insuficiencia renal también. ¿Qué vemos en la paralelo clínico de estos pacientes? Los espíritus que salen en la orina, vamos a ver lo que no se reabsorbió y que se está perdiendo por la orina. La glucosuria. Recuerda que la glucosa que se filtra, la pequeña cantidad que se filtra, se reabsorbe, a menos que sobrepase el transporte máximo de glucosa. Eso es un riñón sano. Pero si tiene una patología intersticial, la poca glucosa que se filtra no se reabsorbe y aparece en la orina. Entonces hay glucosuria y el paciente no es diabético. Hay baja densidad de orina, donde la función renal es concentrar la orina. Y la concentrada, la osmolaridad de la orina es baja, es hipoosmolar, tiene baja densidad, una densidad que puede estar de 1005 a 1010, es isotónica. No se acidifica la orina, porque la otra función es la acidificación de la orina para eliminar hidrogenio. Si eso no ocurre, la orina se hace neutra o alcalina. No hay la capacidad, hay proteinuria, selección de proteínas por el aparato intersticial inflamado, porque es un proceso inflamatorio intersticial, y entonces hay proteinuria tubular, proteína de origen tubular, proteína de Tan-Hoffmann, de la zona secreta, y aparece la proteinuria en el cambio también. Puede haber piocitos, pero piocitos estériles. No hay procesos bacterianos que le hacen un cultivo y sale negativo, pero pueden encontrar los piocitos porque el proceso inflamatorio se forma los piocitos en la parte intersticial, pero el agente causal no es una bacteria, sino que puede ser un tóxico. Puede haber cilindro leucocitario. Si hay proteinuria y hay inflamación, se puede formar un cilindro leucocitario. Pérdida de iones, se pierde potasio, se pierde sodio, no lo puede sacar calcio, hay natriuresis, hay caliuresis, se pierde calcio, hay calciuria y también se pierde fosfato, hay fosfaturia. Y también puede haber bicarbonaturia, que no me coloqué, también se pierde bicarbonaturia, por eso la tendencia a la acidosis en esta patología renal. Puede haber acidosis metabólica por la bicarbonaturia. Como ven, este paciente tiene una afectación importante de la que debe hacer el riñón que no está haciendo. Que vemos en sangre, anemia, el riñón es responsable de la producción de eritropoyetina y de paso se ve tubular, entonces también hay daño parenquímico renal y puede haber disminución de la producción de células rojas, anemia. Azoemia, este daño glomerular, tubular afecta la función glomerular y termina a la larga también produciendo caída de las glomérulos, se pierde la nefrona completa, entonces hay caída de la filtración y acumulación de azoado, uricreatinina, una acidosis hiperclorémica, es una acidosis con un valor de anión GAP alterado, y hipocalcemia, porque está perdiendo calcio por la orina, con osteomalacia, está perdiendo calcio por la orina, ese calcio no va a la formación de nuevo hueso, se desperdicia. La osteomalacia no es en sangre, pero sí se ve la hipocalcemia. Entonces, como ven, hay una afectación del aparato tubular que comienza con el aparato tubular, pero posteriormente afecta también la función glomerular. Aquí tenemos la lista de mercado que habla de las enfermedades tubulointersticiales. No se abrumen, léanlo por sus componentes. Enfermedad tubulointersticial, primera causa, tóxica. Lo que les estoy diciendo, no es la inmune la más frecuente. Pueden estar las enfermedades inmunes. Aquí hay estratos inmunitarios, como está en tercer lugar, después de componente tóxico. Mientras que las enfermedades glomerulares, en primer lugar, están en el componente inmunitario. También hay lesiones glomerulares tóxicas, pero lo más frecuente es que se distribuyen de manera tóxico a los túbulos, inmunológico a los glomérulos.
Entonces, tóxicos. Esos tóxicos pueden ser tanto exógenos como tóxicos endógenos o de productos metabólicos. Tóxicos exógenos, medicamentos. Los analgésicos están muy bien estudiados. Prácticamente todos los años pueden producir una nefritis superficial. Se toma un glicanano, un ibuprofeno, una dipirona, hasta una aspirina, paracetamol. Todos ellos tienen potencialmente la posibilidad de producir una patología superficial. No es muy frecuente, pero pueden ser. También puede ser por metales, mercurio, plomo. El tratamiento por plomo es importante en algunas áreas, dependiendo del trabajo, que trabajan con pintura, que muchas de las pinturas tienen plomo implícito. Otras nefrotoxinas diversas, como los antibióticos, los beta-lactámicos, la anfotericina, los medios de contraste, el bario, el yodo, los metales pesados, el mercurio, todos ellos, y la contaminación de mercurio en la cuenca también es importante. Entonces, como vemos, tenemos muchas causas de toxicidad exógena. Podemos lista de productos que hacen todo esto y muchos medicamentos. Puede ser tóxicos endógenos, que producen un desastre metabólico, o sea, una nefropatía aguda por ácido úrico. Tiene una hiperuricemia, hace una nefropatía por ácido úrico, y la patología comienza como una patología tubular, la nefropatía aguda. También si tiene hipercalcemia, puede ser por un hiperparatiroidismo, por ejemplo, primario. Si tiene hiperparatiroidismo, tiene un calcio muy elevado, un cáncer metastásico, óseo, una enfermedad de Payet, cosas con hipercalcemia, ese calcio se acumula a nivel de los túbulos y produce un daño tubular, nefropatía por hipercalcemia. También hay nefropatía por hipocalemia, la hipopotasemia muy intensa puede producir nefropatía tubular. También y otras toxinas metabólicas como los oxalatos, la hiperoxalosuria, la cistinosis o la enfermedad de Fabry, que son enfermedades de depósito. Todas ellas, esas toxinas se filtran y se acumulan a nivel tubular, produciendo el daño tubular. Y posteriormente tenemos como ven, la leche es importante. También puede ser una enfermedad artificial secundaria a un proceso neoplásico. Y ahí tenemos los linfomas y la leucemia en primer lugar. Y seguimos después con el mieloma múltiple. El mieloma múltiple produce una proteína que se acumula, ¿ok? Y filtrada por el glomero, se acumula en los túbulos y termina produciendo daño túbulo superficial. Posteriormente daña toda la nefrona, pero comienza por una patología túbulo superficial. Este es el llamado riñón de mieloma. Termina también fundiendo el riñón. Los trastornos inmunitarios que ya mencionamos para las patologías glomerulares también pueden producir patologías tubulointersticiales, la nefropatía por hipersensibilidad, ¿ok? El síndrome de Sjögren, que es una enfermedad colágeno-vascular, con el síndrome seco, tiene ojo seco, boca seca, y fibrosis pulmonar, y también hay esta patología tubulointersticial. La amiloidosis, que la hemos mencionado en muchas patologías, el material amiloide infiltra el aparato tubular y produce daño de ello. Enfermedad de rechazo de trasplante, anomalía relacionada con glomerulonefritis. Hay la glomerulonefritis que puede ser túbulos intersticiales también. Hay glomerulonefritis, pero intersticial al mismo tiempo con los mismos agentes que ya hemos mencionado en las glomerulonefritis. Y sí, también está afectado, afecta fundamentalmente al aparato intersticial, que también puede dar lesiones glomerulares. Los trastornos vasculares, ya que hay muchos componentes de enfermedades vasculares, que es la segunda causa más frecuente de patología tubular. ¿Cuál es la tóxica vascular? Cualquier cosa que produzca una hipoperfusión renal produce necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es la complicación de la insuficiencia prerrenal cuando se sostiene en el riñón. Si el riñón no es perfundido, el infarto comienza por el aparato tubular. Ahí comienza la necrosis tubular de una enfermedad que era prerrenal al principio, al establecerse la necrosis tubular aguda, se convierte en intrarrenal. Renal aguda, intrarrenal, no solo prerrenal, sino que ya se establece un daño renal. La diferencia es que una sale en horas y la otra sale en semanas, se recupera en semanas. Porque todavía es aguda y puede potencialmente, en la clase de insuficiencia renal, tomar elevación infantil. También son trastornos vasculares de nefropatía por células falciformes, la mencionamos en la clase de hematología. Las células falciformes se forman en cualquier parte del cuerpo donde el medio sea hostil,
no hay nada más hostil que una médula renal. Ahí está deshidratado, con alto contenido de iones y ácido en medio. Eso produce deformidad de los eritrocitos y obstrucción. Por lo tanto, la médula renal se infarta y hace una patología comercial. Estos pacientes pueden tener una nefritis intersticial, no concentran la orina, tienen poliuria, urea clarita, no concentrada, con mucha pérdida de iones, pero en baja concentración, hiposmolar, ¿ok? Hipotónica, todas esas características que tiene este paciente por la enfermedad que es la falciforme que pueden producir. Las enfermedades ateroembólicas, los estados hipercoagulables, también pueden dártelo, ahí tenemos muchas enfermedades, recientemente hablamos antes, con el componente ateroembólico. La nefroesclerosis arterial es el mayor producto del proceso de hipertensión. Enfermedades renales hereditarias, nuevamente, ya lo había mencionado, el ARPO, ¿ok? La enfermedad renal poliquística, todas estas son el riñón esponjoso. La enfermedad quística medular, el riñón esponjoso medular. El riñón se llena de huequitos, es como una esponja llena de huequitos, como un queso lleno de huequitos. Que pueden comenzar por la médula, pero pueden ser por el componente renal. Cada huequito es masa renal perdida. Entonces, la enfermedad renal poliquística, que es la más estudiada, tiene un carácter hereditario heredofamiliar, cursa con enfermedad renal poliquística y renal, aunque también pueden ser quistes en el hígado, en el páncreas, pero lo más llamativo, lo más dominante es la falla renal. Se tiene que hacer trasplante renal y el riñón trasplantado a la larga también le va a enfermedad renal poliquística, pero por lo menos le da más sobrevida. Puede ser también enfermedades tubulointersticiales por procesos infecciosos, pero son procesos infecciosos ascendentes que vienen de infecciones urinarias altas hacia arriba. Vean como la causa más frecuente de nefritis tubulointersticial infecciosa es la pielonefritis, tanto aguda como crónica. Una enfermedad inflamatoria pélvica, cálculos renales, urinarios, vejiga, reflujo, sondas, todos esos componentes que pueden favorecer la aparición de pielonefritis. La pelvis renal está inflamada por el proceso inflamatorio y termina afectando todo el aparato cognitivo por juego de presiones y componente inflamatorio ascendente. Y hay otras enfermedades que son los etcétera, los trastornos diversos. La obstrucción crónica de la vía urinaria, por un cálculo, por un hematoma, por un tumor, por reflujo vesicoureteral después de una cirugía de próstata de no muy buen resultado, pueden cursar con nefritis por radiaciones, todas estas pueden cursar con patologías pulmonares. Como ves, la lista es importante, pero hay que leerla de esa manera. Primero con los subtítulos y después va a estar hablando una por una de cada una de ellas. Ok, esta es la última transparencia de esta clase. Vamos a centrar acá y volvemos a la pantalla. Uy, había un poco de interferencia. ¿Qué tal se escuchó la clase? ¿La interferencia mejoró después? ¿Se escuchó o no se escuchó? Me dice, por favor. Este es el delay más delay que hay. Ok, sí se escuchó. Por lo menos tú lo escuchaste, Michael, bien. Ok, sí, mejoró la interferencia de esto. Sí, doctor. Ok, gracias, ya me tranquilizo. Ya, sí se escuchó. Oh, está bien. Está muy activo ahí con el chat. ¿Qué es eso? ¿Me mandaría tiene dos computadoras abiertas al mismo tiempo? ¿Qué pasó acá? Me están haciendo para sumar, para que parezca que hay más gente viendo. Ok, estamos, hasta aquí es mi parte de reunión. Ya sabes, el método original era que en las clases presenciales había una oportunidad de hacer intercambio de preguntas y respuestas sobre las dudas que tengas sobre la clase. Ahorita no tenemos clases presenciales. Me pueden escribir a mi correo, me pueden escribir a mi WhatsApp y hacer preguntas. No hay problema. En algún momento del día, cuando tenga un chance, les contestaré. No va a ser de inmediato, pero cuando tenga la oportunidad les contestaré. Para que no queden con la duda. Hasta que volvamos a la presencialidad, que nos volvamos a reunir y ahí sí damos apertura para todas las respuestas que pueda darles sobre las dudas que tengan. Ok. Está bien, y mantiene dos aparatos, uno para ver y uno para escuchar. Está bien. Entendí así.
porque lo hace, no te preocupes, estaba echando broma, no te estoy acusando de nada. Y el hijo mío a veces lo hace también. ¿Ok? Este, nada, hasta aquí entonces terminamos con renal. Sé que tienen falla por la fisiología renal, traten de complementar ese defecto, estudien por su cuenta, lean primero la fisiología, después van a la fisiopatología para que ese atraso que tiene este pequeño hoyo en su conocimiento, en su preparación académica, lo llenen, lo tapen. ¿De acuerdo? Para que no quede ese hueco ahí. Y vayan mejor preparados para el resto de la carrera, porque van a ver una nefrología en medicina 2 y aparte de la materia de fisiopatología, pues, que también le van a preguntar algo de riñones. Entonces, si no hay mía, renal ninguna, María Laura, la que faltan son dos clases de la profesora Sumari, que es insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. En un semestre normal, ella daba las dos clases, fusionadas. No sé cómo lo estará haciendo ahora, que lo está haciendo a distancia. A mí me toma más a distancia que presencial, pero no sé cómo estará saliendo ella. De esta manera, yo hablo le mando un mensaje a ella para que pueda decirle que ya yo terminé y que ella puede programar su clase mañana mismo si así lo desea y se pone de acuerdo con ustedes. Ustedes pueden llamarla, preguntarle, los coordinadores de secciones, a ver para mañana si hay la clase con ella, a qué hora, o si va a ser para el lunes, si va a dar las dos, va a dar una sola, comuníquense con ella. Con eso terminamos, con esas dos clases se termina la tercera unidad, que es el tercer parcial. La siguiente unidad es endocrino y neurológico. ¿Okay? Y ya eso es el cuarto parcial. Estamos avanzando en la parte teórica, pero seguimos en la parte práctica. Yo por lo menos estoy al 50% apenas en la parte práctica. Y en las evaluaciones estamos al 25%. Solamente evaluamos el primer parcial. Vamos a ver, en algún momento tienen que abrir oportunidades para hacer todo eso. Ya le dije que el Consejo Universitario creo que ya había aprobado la prolongación del silvestre todo el mes de junio. Así que ya hasta las vacaciones de agosto, este semestre no va a comenzar. Otro más no va a comenzar. Esperemos que antes de agosto logremos terminar esto, que ya sería, no es un triunfo, pero por lo menos un mal menor. Sería menos malo que no terminar nada. ¿Sí? Sí, doctor, hasta el 28 de julio, eso es lo que yo había oído. Todo el mes de julio y ya en agosto ya entramos en el periodo vacacional. Vacacional en casa, en privado, en cuarentena. De vacaciones también. Ya estamos acostumbrados. No nos acostumbro. Conforme jamás. Pero sí, ya lo hemos vivido. ¿Qué otra? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, 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 no hay preguntas. Si no hay preguntas, nos despedimos. Salimos de la fiesta. Igual, para todos. Buenas tardes. Repartan la clase a los que no la tienen para que, aunque sea de forma retrospectiva, pero tengan la oportunidad de oír el audio y ver la clase. De acuerdo. Gracias a ustedes también. Gracias Daniel, también a ustedes. A Laura, gracias. Ok. Yo, Ander, Mariana y Luis. Chao.